Entonces, si la ley SINDE permite ahora, incluso de esa manera relativamente arbitraria, cerrar una página web en la que se descargan determinadas... Yo reconozco el derecho de los creadores a recibir los beneficios de su creación, eso no lo puede discutir nadie, ya sea en el cine, el teatro, en la música, en cualquier actividad artística. Pero otra cosa es, al cabo de cuánto tiempo se puede aprovechar eso o no, si esos derechos de descarga van a ser ya de por vida. Entonces, Cervantes sería multimillonario si todavía hubiera que pagar derechos por utilizar los textos del Quijote, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo quizá un poco estrambótico, ¿no? Pero yo, desde luego, me gustó muchísimo el discurso que hizo Eloy de la Iglesia, Alex de la Iglesia, y desde luego Internet está ahí y es lo que permite el acceso a la música y al cine y a los cortos a muchísima gente. Y o se entienden con Internet, con los usuarios de Internet, o esto no hay salida. Se buscarán otras puertas en las que se puedan descargar, en las que se puedan copiar. O sea, no se pueden poner puertas al campo. Y por lo visto a Internet tampoco. Bueno, el PP ha jugado durante toda la legislatura un poco a dos bandas. Por una parte han sido muy dialogantes, muy consensuadores, pero luego cuando llega el momento dan la espantada, como dirán en mi pueblo, y al final dice, bueno, yo tengo que marcar diferencia con el PSOE, ¿no? Entonces han pactado la ley de educación, como pactaron el estatuto, como pactaron otras muchas cosas, el pacto político y social que hicieron, de reforma, hicieron muchos pactos, ¿no? Entonces yo creo que la ley de educación adolece de una falta, ¿no? Entonces tiene que decir qué es lo que quiere hacer la Junta de Extremadura con la educación en Extremadura. Tiene que ser la estructura de la escuela pública, el tronco con el que se va a desarrollar pues todo lo relativo al derecho a la educación. Entonces, mire usted, es que ocurre que la ley educativa es lo que más se presta a que en el papel se ponga todo lo que se quiere, muchísimas buenas intenciones, la educación vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro, vamos a perfeccionar las capacidades de los muchachos, a que aprendan idiomas, que se familiaricen con las nuevas tecnologías. Una ley de educación permite poner todo lo que se quiera y es muy difícil estar en desacuerdo con esa ley. Nosotros echamos en falta que no mencione a la escuela pública y que no la ponga en el centro de lo que sería el sistema educativo extremeño. Pero además de eso, yo recuerdo la LOCSE era una ley que a mí me gustaba. La LOCSE era la que hacía una ley interesante, con la que se invirtieron muchísimo. Pero ¿qué pasó? No hubo una ley de financiación que acompañara y que la pusiera en marcha. Entonces, una ley educativa en la que no esté prevista y garantizada la financiación suficiente, yo creo que eso no va a servir. Entonces, el PP simplemente trata de marcar diferencias con el PSOE. Estamos en época de elecciones y quiere marcar diferencias. Y luego yo creo que en la ley había que congelar los conciertos con la enseñanza concertada. La enseñanza concertada se sitúa solamente en las grandes capitales donde hay negocio. Desde luego no hay enseñanza concertada ni en Táliga, ni en Valverde Mérida, hay en Badajoz, hay en Almendralejo, hay en Mérida, hay en Cáceres, etcétera, en los grandes núcleos. Y en esos sitios tiene un peso importante, yo diría que importantísimo. Y la enseñanza concertada tiene que estar como salida subsidiaria allí donde no llegue la escuela pública, tiene que estar al revés. No hay escuela pública donde no hay concertada, no, al contrario. La escuela concertada podrá instalarse, está reconocida la libertad de creación de centros, pero tiene que ser al revés. Yo creo que el protagonismo corresponde a la escuela pública, que tiene que ser gratuita, de calidad, laica, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se pide a una escuela moderna. Y desde luego, si no hay una ley de financiación que garantice los recursos, usted en el papel puede poner lo que quiera, que después la ley llegará hasta donde pueda llegar. Por una cosa es la escolarización, que el niño tenga un aula, un pupitre, compañeros, profesor. Y otra cosa la educación. La educación es más, la educación de calidad tiene otras exigencias. Y desde luego yo creo que tenemos que hacer una crítica, tenemos que ser autocríticos porque Extremadura está en cabeza tanto en abandono escolar como en fracaso escolar. A pesar de que nuestras aulas están llenas de ordenadores, hay algo que no encaja. Entonces han confundido el instrumento, que son las nuevas tecnologías, que sería un instrumento más para aprender mejor, para educarse mejor, con lo que es la meta. No basta con que el niño tenga allí un ordenador y esté muy entretenido con el ordenador. Hay que saber qué hacer con eso. Entonces yo creo que Extremadura se ha hecho famosa porque tenemos muchos ordenadores en las aulas, pero eso cómo se compagina con que a la vez seamos una de las comunidades campeonas en fracaso escolar y en abandono escolar. Hay algo que efectivamente no encaja. Y es porque yo creo que efectivamente confunden el instrumento con la función. Y porque la educación efectivamente, las leyes educativas en España siempre ha habido leyes educativas muy buenas sobre el papel, pero si luego no hay dinero suficiente. Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad que haya 25 niños de 3 años en un aula, al cargo de una profesora, sin cuidadora y sin profesora complementaria. Eso es una barbaridad como un pino de grande. 25 niños de 3 años, quien no conozca de cerca un poquito el sector, pues a lo mejor le parece una cosa normal, pero eso es imposible.
Entonces, la ratio alumno-profesor, por lo menos en determinados ciclos educativos, eso hay que tocarlo. La ley no dice nada de eso, claro. Entonces, igual puedes tener 20, que 28, que 30 si hace falta por necesidad de escolarización. Así que yo creo que la ley educativa tiene que ser bastante más breve, porque ya hay una ley marco, una LOE, y luego, en lo que es específico de Extremadura, que es la dispersión geográfica, la ruralidad y el abandono escolar, tenía que afrontar esas tres cositas. Y la ley de educación, desde luego, no va por ahí.